Bienvenidos. Dentro de nuestro ciclo de videos de motores a inducción, hoy vamos a hablar de los variadores de frecuencia. Será un video introductorio al tema, pero antes me gustaría mandar unos saludos para José de Argentina, Nicolás Midulia, que también nos ve desde Argentina, Álvarez Fabio, de Buenos Aires, Argentina, Guillermo Calderón, también de Argentina, y Pedro Cinta, que nos ve desde México. Para todos ellos vaya un gran saludo que hacemos extensivo a toda la comunidad de Eléctricamente. Y ahora sí, a lo que vinimos, ¡vamos! Aquí tenemos un variador de frecuencia, en este caso se trata del modelo CFW300 de la marca Webb. Tenemos entonces las entradas por aquí arriba. Aquí están las entradas. Tiene, como pueden ver, 3 bornes para la entrada. El primero corresponde al conductor de protección o de descarga a tierra, y los otros 2 son para línea y neutro o línea y línea. O sea, si estamos tomando la monofásica de un sistema con neutro, es línea y neutro. Y si estamos tomando la monofásica de un sistema sin neutro, son 2 líneas. Se alimenta con 230 voltios. Como pueden ver, tiene entrada monofásica. Y aquí tiene las salidas. En estos bornes de acá están las salidas, donde dice conductor de protección, el primero a la izquierda, y luego vienen U, B y W, que son los conductores que van al motor. Y esto es una cosa muy curiosa, porque tiene entrada monofásica, pero salida trifásica. O sea que el mismo variador crea una fase, digamos así. ¡Wow! Lo alimento con monofásica 230 y me saca trifásica, en este caso 230. Ahí se puede ver el ventilador que tiene para su refrigeración. Muy importante la refrigeración en estos aparatos de electrónica de potencia. Este no tiene disipador de calor, pero hay otros que tienen un disipador de aluminio aquí en la parte inferior para disipar el calor, como su nombre lo indica. Tenemos que lo podemos colocar en riel omega, o riel DIN también le llaman, y si no lo queremos colocar en riel omega, tenemos la opción de fijarlo mediante tornillería, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Pero si tenemos riel, entonces podemos retraer estos accesorios y lo fijamos directamente en el riel. ¿Cuáles son sus características? Bueno, acá tenemos las características, a ver si podemos verlas. Por ahí dice que tiene una entrada entre 200 y 240 volts de corriente alterna, una fase 9.2 amperes y la red puede tener una frecuencia de entre 50 y 60 ciclos. Después la salida es trifásica hasta una corriente máxima de 4.2 amperes y la frecuencia de salida va de 0 a 400 Hz. Esas son las características técnicas de este variador de frecuencia. Luego por acá tiene un panel de control con el cual nosotros podemos encender y apagar, incrementar o decrementar la velocidad, por ejemplo, y el P es para programar los parámetros. O sea que cuando nosotros entramos en P, nos va a aparecer en el display un número de parámetros. Ese número de parámetros lo podemos incrementar con esta tecla y decrementar con esta otra tecla, hasta llegar al número de parámetro deseado. Una vez allí, volvemos a presionar el botón P y con estas mismas teclas llevamos la cifra a mayor o a menor y lo programamos con la cifra correspondiente. Hay una lista con los parámetros y a qué corresponde cada uno y qué significa cada valor. Bien, eso es un tema de programación que en este video no lo vamos a tratar, pero sí sepan al menos para qué sirven las
teclas. Esto es para elección de parámetro, con esto vamos hacia arriba o hacia abajo con el valor del parámetro, luego volvemos a apretar P y situamos el parámetro en el valor correspondiente de acuerdo al motor que vamos a alimentar y de acuerdo a la función que queremos que tenga el variador. Y esto es encendido y parado, o sea, lo que vendría a ser marcha y pare, por ejemplo, en un sistema de automatismos con contactor. Tenemos después las entradas, la parte de control, digamos. Para eso hay que sacar esta tapa. Y acá pueden ver que tenemos unas entradas. No sé si se llega a ver ahí, pero esas entradas están numeradas del 1 al 12. Cada uno de esos bornes tiene un número del 1 al 12. Ahora les voy a especificar a qué corresponde cada una de esas entradas. Pero estas son las entradas. Tiene entradas digitales y entradas analógicas y también tiene una salida a relé. Ahora les voy a explicar todo eso en una lámina para que lo entiendan mejor. Acá tenemos un conector. Esta es una conexión para un módulo de expansión. Y luego por aquí, vamos a ver si podemos sacar esta tapita. Bueno, una vez retirada esa tapa, acá tenemos otro conector que es para un módulo de comunicación. O sea, si queremos comunicar el variador de frecuencia con otro dispositivo, como por ejemplo puede ser un autómata programable, un PLC, controlador lógico programable. Y más o menos por ahí va las generalidades de lo que es este variador de frecuencia. Vamos a ver cuáles son las prestaciones que nos brinda un variador de frecuencia. En primer lugar y fundamental, permitir la variación de velocidad del motor a inducción. También nos permite hacer un arranque y aceleración del motor con control de la rampa de arranque, una deceleración con control de la rampa de deceleración, frenado del motor mediante la inyección de corriente continua. Esto es una de las formas que hay de frenar un motor a inducción con rotor en jaula de ardilla. Más adelante vamos a hablar el tema del frenado de los motores y la vamos a detallar. Control de la velocidad de giro. Protección del motor en caso de sobrecarga o fallo de fase. Inversión del sentido de giro. Como pueden ver, es muy completo y nos exonera de tener que estar manejando otros tipos de automatismo, por ejemplo con contactores, que es lo más tradicional para invertir el sentido de giro, y además nos brinda protección en caso de sobrecarga. Esto es un diagrama en bloques del variador de frecuencia, digamos su parte interna. Por aquí tenemos la entrada de las tres líneas, trifásica, L1, L2, L3, pasando esta corriente trifásica en primer lugar por una etapa de rectificación. O sea, se convierte la corriente trifásica alterna a través de un puente que tiene 6 diodos, se convierte en una corriente pulsante, que luego, al pasar por la etapa de filtrado, que está constituida fundamentalmente por un capacitor, o en algunas ocasiones también puede ser por una bobina y un capacitor, se filtra, o sea, se aplana la corriente y se transforma en una corriente prácticamente continua. Esa corriente continua pasa a la etapa del inversor, quien la vuelve a transformar en una corriente alterna, pero a la cual le podemos variar la frecuencia. Vale aclarar que la forma de esta corriente alterna de salida no es totalmente senoidal. Tiene una deformación debido a que está producida electrónicamente. Recalculando. Y con esa corriente alterna de frecuencia variable alimentamos el motor. Bueno, lo que tenemos aquí es un circuito muy básico del variador de frecuencia, donde encontramos la etapa de rectificación conformada por 6 diodos, la etapa de filtrado, que está fundamentalmente constituida por un capacitor, y los grandes protagonistas de este circuito, que son los transistores bipolares de compuerta aislada, los IGBT, por su sigla
en inglés, que no la voy a pronunciar, para no quedar pegado porque mi inglés es muy, pero muy elemental. Entonces, estos transistores tienen una compuerta, un colector y un emisor. Aquí están siendo utilizados como interruptores electrónicos. Digamos que cuando le llega una señal a la compuerta, conducen entre colector y emisor. Y estos diodos que ven aquí, conectados en oposición, son para proteger a los transistores bipolares de compuerta aislada en esa conmutación. O sea, cuando se abre este interruptor electrónico, se producen lo que se llaman fuerzas electromotrices de polaridad inversa que lo pueden dañar. Entonces los diodos son simplemente para protección. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es lo que acciona estos interruptores electrónicos? Bueno, esa parte del circuito no está representada porque es un poco más compleja, pero son, digamos que estratégicamente polarizados para que logren variar la frecuencia de la onda de salida. Y aquí tenemos el motor, o sea, la conexión para el motor a la salida, donde vamos a tener una corriente alterna de frecuencia variable. No totalmente sinusoidal, pero alterna al fin y de frecuencia variable, que es lo que más importa en este caso. Vamos a tener que ponernos de acuerdo en unas definiciones antes de seguir adelante, porque vamos a mencionar lo que es entrada analógica y entrada digital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para los que no lo saben, les cuento. Una señal analógica, para pasar de un valor a otro, pasa por todos los valores intermedios y es continua. Ojo, no quiere decir que sea corriente continua, quiere decir que es una señal continua, que no se interrumpe. En ese sentido es continua. Y una señal digital, en cambio, va a saltos. Pasa por un valor al siguiente sin poder tomar valores intermedios. Por si no lo entienden, se los voy a mostrar gráficamente y le voy a poner un ejemplo sencillo. Como dijimos, la señal analógica para pasar de un valor a otro pasa por todos los valores intermedios. Ustedes ven aquí la señal analógica como varía en forma un tanto caprichosa tal vez, ¿no? No tiene por qué ser periódica ni mucho menos. Mientras que la señal digital varía, pero varía a través de pulsos, o sea, a saltos, como se decía, a saltos. ¿Qué ejemplo podemos poner de esto? Bueno, supónganse que tenemos una lámpara y queremos variar el brillo de esa lámpara, la intensidad del brillo de esa lámpara. Podemos hacerlo a través de un dimmer, el cual es un atenuador de luz. Entonces el dimmer lo que va a hacer, según donde posicionemos el potenciómetro, la perillita del dimmer, va a encender con mayor o menor brillo la lámpara, pudiendo hacer que el brillo sea mayor o menor, según cómo nosotros posicionemos ese potenciómetro. Y para pasar del brillo más tenue al más intenso, pasa por toda la gama de brillos intermedios. Eso es un ejemplo de una señal analógica. Ahora, si nosotros lo que hacemos es encender y apagar la lámpara, entonces solamente tenemos dos posibles estados, que son encendido y apagado. Digamos, le podemos llamar al encendido, le podemos decir que tiene valor lógico 1 y al apagado valor lógico 0. Y esa señal solamente puede tomar esos dos valores. Dos posibles valores. O sea, es una señal digital. Solamente puede tomar el valor 1 o el valor 0. Y acá lo vemos. Esto sería 1, pongamos. Y cuando la corriente vale 0, entonces decimos que es el valor lógico 0. Y acá pasa otra vez a 1, permanece en 1 por un tiempo y vuelve a 0. Puede ser una señal, un tren de pulsos regulares, irregulares, pero siempre es digital. Acá vemos otro ejemplo. Vemos cómo se incrementa una señal digital. Bueno, acá se incrementa y se decrementa y todo así, ¿no? Es, por ejemplo, cuando nosotros aumentamos el brillo de la lámpara con el dimmer, como yo les dije. Lo aumentamos o lo disminuimos, pero siempre para pasar de un valor a otro pasa por los valores intermedios. En cambio, la señal digital, para incrementarla, siempre va saltando de un valor inferior a uno superior.
y no necesariamente pasa por otros valores intermedios. O sea, va saltando a periodos regulares, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros subimos el volumen de una radio digital, nosotros apretamos el botoncito de subir el volumen y vemos que va pasando el volumen 1, 2, 3, 4, etc. Pero no pasa ni por el 1,5, ni por el 1,4, ni por el 1,2. ¿Se entiende? Cuando vamos pasando siempre es de a 1. 1, 2, 3, 4 y así. Lo mismo pasa con el sintonizador. Va variando la frecuencia a saltitos, a intervalos. Eso es una señal digital. Entonces, esperando que esto haya quedado comprendido, ahora con total soltura de aquí en más vamos a hablar de analógico y digital. Bien, acá tenemos unos esquemitas básicos del variador de frecuencia. Podemos ver a la izquierda lo que es un variador de frecuencia donde estamos utilizando las entradas digitales y a la derecha estamos utilizando las entradas analógicas para que ustedes vean y tengan una mejor idea de qué se trata. Ambos variadores tienen entrada trifásica, o sea, L1, L2, L3 y por supuesto el conductor de protección o de descarga a tierra. A la salida tenemos U, B y W para alimentar el motor con su conductor correspondiente de protección. En la parte de control, digamos, del variador de frecuencia, aquí encontramos las entradas digitales. Ground o tierra es el común de las entradas digitales. Quiere decir que todas las entradas digitales van a venir a conectarse a este ground. Luego tenemos aquí dos ejemplos, entrada digital 1 y entrada digital 2. Como dijimos, las señales digitales solamente pueden tomar dos estados, 1 y 0. Aquí tenemos unos interruptores que solamente pueden tomar dos estados, encendido o apagado, cerrado o abierto. Digamos, si al abierto le llamamos 0 y al cerrado 1, vemos que estos interruptores tienen un comportamiento digital, es un estado o el otro, no pasan por estados intermedios. Y aquí, cada uno de estos interruptores va a cumplir una determinada función que nosotros tenemos que decirle al variador de frecuencia qué pretendemos que haga cuando se cierran estos interruptores. Pueden ser encendido o apagado, pueden ser variación de velocidad o inversión del sentido de giro. Con un interruptor gira en un sentido, con el otro en otro, etc. Pero eso se lo tenemos que comunicar al variador cuando hacemos la correspondiente programación. A la derecha tenemos el mismo variador, pero ahora con entradas analógicas, un potenciómetro conectado en los bornes de esas entradas analógicas. Al variar este potenciómetro, lo que vamos a hacer es variar el nivel de la tensión de entrada entre A y 1 positivo y A y 1 negativo. Pero ese valor va a pasar desde 0 hasta un máximo de 0 a 10 voltios por una gama de valores. Y nosotros al posicionar el potenciómetro haremos que esa tensión valga 1, 2, 3, 4, 5, 10 voltios, ¿no?, dentro de esa gama. Tenemos también que informarle al variador de frecuencia a través de la programación qué pretendemos que haga cuando nosotros variamos la resistencia de este potenciómetro. El caso más típico es variar la velocidad del motor. Aquí vemos un esquema de lo que son las entradas digitales y analógicas en el CFW300 de WEG, que fue el que mostramos al principio. Dijimos que tenía 12 bornes. Esos bornes corresponden del 1 al 5 entradas digitales, del 6 al 9 entradas analógicas y del 10 al 12 salidas digitales. Aquí podemos conectar, digamos, pulsadores o interruptores, siempre con referencia al borne número 5, que es el común. Aquí es donde nosotros conectamos el potenciómetro entre los bornes 7 y 9, tomando como común el borne número 8 o ground. Luego tenemos el borne número 6, que es para una entrada de corriente. Ahora lo vamos a ver mejor en la próxima diapositiva. Y acá tenemos salidas, que es ni más ni menos que la conexión de un relé que, según se accione, lo que hace es conmutar sus contactos. Tenemos un común, aquí en el 11. Con respecto a ese común, el 10 es normalmente
cerrado. Aquí dice normalmente fechado. ¿Cómo estuve con mi portugués? ¿Por qué dice en portugués? Porque el variador es de origen brasileño. Por eso dice normalmente fechado. Y el otro borne, que es el número 2, es normal abierto. O sea, es un relé inversor típico que está incorporado dentro del variador. Las entradas y salidas de potencia tenemos conductor de protección y aquí L neutro porque tiene entrada monofásica. L neutro si es en una línea con neutro y L1 y L2 si es en una línea sin neutro, como ya explicamos al principio. Y a la salida tenemos el conductor de protección y los tres bornes U, B y W que van al motor trifásico. Acá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, si queremos utilizar la entrada digital número 1, conectamos un pulsador o un interruptor entre el ground, que es el común, y la entrada digital número 1. La función que va a tener este interruptor dependerá de lo que nosotros programemos en el variador. Acá tenemos las entradas digitales. Nosotros podemos conectar un potenciómetro entre los bornes 7 y 9 y el cursor del potenciómetro estará conectado en el 8, que es el ground o común. Con esto lo que nosotros hacemos es variar la tensión de entrada entre 7 y 9 a través de un potenciómetro que debe ser igual o mayor a 5K. Vamos a variar entre 0 y 10 volt. Y según el valor que tome la tensión, el variador actuará en consecuencia, ya sea variando la velocidad, por ejemplo. Eso también se lo tenemos que decir, la entrada analógica, qué es lo que va a controlar. Eso cuando lo programamos. Y aquí las salidas digitales, un relé inversor cuyo común es el 11, normal cerrado el 10 y normal abierto el 12. ¿Cuáles son los métodos de control del variador de frecuencia? Bien. Primero, control manual. A través del panel que se encuentra en la parte frontal del variador, encendido, apagado, incrementar, decrementar, programar los diferentes parámetros, pasar de un parámetro a otro y pasar de un valor a otro dentro de los parámetros. Eso lo hacemos desde el panel. Control mediante entradas digitales, ustedes lo vieron recién. Control mediante entrada analógica con el potenciómetro. Control mediante bus de comunicaciones. Es posible comunicar el variador de frecuencia con otros dispositivos, como por ejemplo autómatas programables, mediante el cual se le da órdenes oportunas de funcionamiento. El variador suele tener salidas digitales por medio de las cuales informa acerca de una serie de aspectos, que se ha puesto en marcha, que se ha alcanzado la velocidad máxima o mínima, etc. Parametrización del variador. Tenemos parámetros del motor, que debemos ingresarlo al variador, como potencia, corriente, velocidad nominal, etc., para saber de qué estamos hablando, de qué motor estamos hablando, y cómo debe responder a las entradas, lo cual lo hacemos a través de una serie de parámetros que están debidamente numerados. Hay que tener para esto la lista de los parámetros y qué significan, o directamente el manual de programación, que ustedes lo pueden bajar de internet con la marca y modelo del variador que corresponda. Conexión a la red eléctrica. Como pueden ver acá tenemos dos variadores, uno con entrada trifásica y el otro con entrada monofásica y salida trifásica. El nuestro, por ejemplo, CFW300, tiene entrada monofásica y salida trifásica. El variador de por sí ya es una protección para el motor, porque en caso de sobrecarga corta la alimentación. Pero, ya que él protege al motor, ¿quién lo protege a él? Entonces colocamos un dispositivo de protección contra sobreintensidades, un termomagnético, que puede ser un guardamotor, por ejemplo. Y un contactor. Si bien no es estrictamente necesario, sí es muy conveniente y muy aconsejable conectar tanto el dispositivo de protección como el contactor, que es un dispositivo de maniobra, aguas arriba del variador de frecuencia. Precauciones que debemos tomar al trabajar con los variadores de frecuencia. Debe realizarse la conexión a tierra, tanto a la entrada como a la salida, y por supuesto el motor debe estar debidamente conectado a tierra. Es conveniente usar cables cortos y apantallados, cables de potencia separados de los cables de control para evitar interferencias. Recordamos que este dispositivo
a la salida tiene una onda que no es de forma 100% senoidal y por eso produce interferencias electromagnéticas. Se deben colocar filtros para justamente proteger al resto de los componentes de la instalación eléctrica de las interferencias electromagnéticas que produce el variador. Es importante la evacuación de calor. Colocar el variador en forma vertical y dejar un espacio mínimo alrededor de él para que pueda ventilarse. Vale acotar también que cuando el motor gira a baja velocidad, el motor que estamos comandando con el variador, el ventilador no es eficaz, ¿verdad? Porque está hecho para ventilar a velocidad nominal. Por lo que no es muy aconsejable que los motores trabajen a velocidades muy bajas. Recalculando. Otro tema es la sobrevelocidad. Si nosotros hacemos trabajar al motor muy por encima de su velocidad nominal, puede provocar una disminución del par. Recuerde que par es igual potencia sobre velocidad. Por lo tanto, si aumentamos excesivamente la velocidad, el par disminuye. Y además de esto, el ventilador añade una resistencia extra debido al rozamiento con el aire. O sea que velocidades muy altas, por encima de la nominal, o velocidades muy bajas, son inconvenientes. Acá tenemos un ejemplo de variador de frecuencia con disipador de calor. El disipador de calor es una placa de aluminio con aletas, cuya función es justamente extraer el calor del variador y disiparlo. En nuestro variador, que es muy chiquito, que mostré hoy, el CFW300, no tiene disipador de calor, porque es de poca potencia. Pero en otros más grandes sí vamos a encontrar esos disipadores, que aquí los pueden ver en la imagen. Una lámina de aluminio con aletas. ¿Por qué con aletas? Porque estas aumentan la superficie de la lámina y por lo tanto la posibilidad de disipar el calor. Por lo que hemos visto hasta el momento, los variadores de frecuencia tienen múltiples ventajas, como por ejemplo permitir un arranque suave, así como una parada suave, control del par, variación de velocidad continua sin saltos, protección del motor y monitorización del motor. Pero, a pesar de sus grandes ventajas, tiene también algunos inconvenientes. Para arranques sencillos no son económicamente rentables y generan interferencias electromagnéticas. Vamos ahora a las aplicaciones de los variadores de frecuencia. Se pueden utilizar en cintas transportadoras para obtener el control de la velocidad en función del producto y de la productividad, arrancando y parando suavemente para evitar roturas y caídas de productos, por ejemplo, en el transporte de botellas. En ascensores, arranque y parada suave sin sacudidas mecánicas. Ventilación, controlar el caudal variando la velocidad. Bombas, donde se obtiene un arranque y parada suave, evitando de esta manera el golpe de ariete. Vale la pena detenernos en este problema del golpe de ariete. Es un aumento repentino de la presión causado por un cambio repentino en el caudal de la tubería y puede generar daños en las tuberías mismas o en accesorios y válvulas, así como causar fugas y reducir la vida útil del sistema hidráulico. Así que sí será importante la utilización del variador de frecuencia en estas aplicaciones. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. De mi parte les digo, hasta la próxima clase y ¡vamos nosotros! Hasta la vista.